días a todos. Siendo las 17 horas, damos inicio a la reunión de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina del día 3 de mayo de 2022. Un gusto tenerlos a todos. A continuación, en el orden del día, en la sesión de libros y documentos, el doctor Antonio Turnes va a presentar el libro Roberto Maslía, 50 años de la prótesis de cadera, modelo St. George, en Uruguay. Doctor Turnes. Muchas gracias, presidenta. Bueno, nos vamos a referir más que nada al doctor Roberto Maslía Galante, que lo tenemos afortunadamente con nosotros hoy vía Zoom, y que el próximo 18 de mayo, o sea, el 18 de este mes, cumplirá sus 95 años de permanente trabajo, motivo por el cual vamos a ocuparnos un poco de lo que ha sido la trayectoria del doctor Maslía. Ingresó a la Facultad de Medicina en 1946, egresando en 1955. Acá lo tenemos como un joven practicante en el servicio del profesor Purriel. Allí está a la izquierda, el segundo de la izquierda. El joven Roberto Maslía cuando estaba en el servicio de Purriel, y allí se ven algunas figuras conocidas. Jorge Butón está por acá atrás, Purcallas, Alberto Grille, César Aguirre, Raúl González Puch, el profesor Purriel, Mario Arcos Pérez, la doctora Olga Muras, la doctora Dora Carlota y el paciente que nos es desconocido. En el Ministerio de Salud Pública, Maslía dedicó 30 años al Instituto de Ortopedia y Traumatología entre 1953 y el 82. Obtiene el segundo puesto en el concurso de internado y luego el primero en los concursos de médico ayudante, adjunto de guardia y médico de sala. Ejerció como profesor de la Escuela de Nurses Carlos Neri entre el 63 y el 71. En la Facultad de Medicina se desempeñó durante 31 años en la Cátedra de Traumatología y Ortopedia entre el 56 y el 87. Comenzó siendo médico auxiliar, realizó su tesis de doctorado, allí calificada con sobresaliente. Ingresó a la docencia obteniendo el cargo de adjunto por mérito y oposición, para culminar en el año 71 con la designación por el Consejo de la Facultad en forma unánime para el cargo de profesor agregado titular, que desempeñó en forma continua hasta el año 1987. Entre los años 82 y 85 fue el encargado de la cátedra, y en el periodo 93-97 fue electo consejero en representación del orden de egresados. Su actuación en el Banco de Seguros del Estado significó 15 años de trabajo en el Departamento de Traumatología, que reorganizó y modernizó entre los años 82 y 97. Fue contratado en el primero de los nombrados años para ocupar el cargo vacante de jefe del Departamento de Traumatología, y allí organiza y dirige ese departamento hasta mayo de 1997, cuando cesa por límite de edad, dejando un grupo de 22 traumatólogos muy bien capacitados. En la Asociación Uruguaya de Fútbol, durante 15 años fue traumatólogo de la selección uruguaya, entre los años 59 y 74, interviniendo en 3 campeonatos mundiales, los del 62, 66 y 70, elaboró el proyecto de creación y dirigió el Centro Médico del Estadio Centenario. En el mismo lapso se desempeñó como jefe de sanidad del Club Nacional de Fútbol entre los años 61 y 65. En el Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay, el CASMO, fue por 39 años traumatólogo, entre el 56 y el 95. Ingresó en el primer año, en el 56, por concurso, como médico traumatólogo titular centralizado. Luego fue grado 4, coordinador del equipo número 1. Cesó por límite de edad en el 95, pero en 5 oportunidades fue electo miembro de la Junta Directiva del CASMO, ocupando la vicepresidencia en el segundo periodo. Y simultáneamente se desempeñó en el cargo de traumatólogo en la Mutualista Uruguay-España entre el 69 y el 96, institución hoy desaparecida. De su actuación científica, podemos destacar que en su formación tuvieron incidencia, además del profesor José Luis Vado, su maestro,
el profesor Scaglietti de Florencia, el profesor Müller de Suiza, el profesor Buchholz de Alemania, con quienes trabajó en diversas oportunidades. En sus viajes al extranjero adquirió nuevas técnicas que se incorporaron a la práctica diaria y significaron un progreso, un avance para la especialidad en nuestro país. Usufructuó varias veces becas, asistió a 17 cursos de especialización, publicó más de 130 trabajos y fue un asiduo participante en los congresos de la especialidad, tanto mundiales como latinoamericanos y desde luego los nacionales. Fue conferencista invitado y miembro correspondiente de casi todas las sociedades de la especialidad de América y especialmente de Centroamérica. Ganó el premio Dr. Manuel Albo en 1961 y el premio José Cerrato en el 71, otorgado por el Inter-American Council and American Fracture Association por su trabajo Complicaciones de la osteosíntesis, presentado a la American Fracture Association en California. Expresidente de la Sociedad Ortopedia y Traumatología del Uruguay, la SOTU, expresidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina del Deporte, ex vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología. De su actuación destaca por sus consecuencias que desde 1975 pasó a integrar el plantel docente de la Asociación Ortopédica Internacional con sede en Suiza, la Asociación para el Estudio de la Osteosíntesis. Primero como instructor de trabajos prácticos, luego como profesor y director de cursos básicos y cursos avanzados en casi todos los países de América y Centroamérica. Ha realizado múltiples cursos en Montevideo desde el año 79 hasta el 97 para traumatólogos e instrumentistas. A través de sus vinculaciones, el Uruguay ha recibido el aporte científico de distinguidos profesores de España, Alemania, Suiza y Austria, varios de los cuales fueron designados profesores ad honorem de la Facultad de Medicina en los años 81, 83, 87 y 93. Por sus méritos, el Sindicato Médico del Uruguay le confirió en el año 98 la distinción sindical justamente al mérito docente, científico, gremial y en el ejercicio profesional. Pero a sus múltiples méritos y reconocimientos por parte de sociedades científicas de su especialidad en el exterior, Roberto Maslía suma como algo que lo distingue entre la pléyade de grandes traumatólogos uruguayos el inestimable valor de haber sido el introductor y promotor de la más amplia vinculación internacional del Uruguay con los líderes mundiales que propendieron a modernizar la especialidad, por lo cual debe ser reconocido como un auténtico gran maestro de la ortopedia y traumatología. Por mi parte, quiero desearle felicidades en estos 95 años que se aproximan y muchas gracias por tantos avances de los que Uruguay y especialmente los uruguayos se han beneficiado a lo largo de los últimos 2 siglos. Pasando ahora al libro que nos ocupa, el libro más reciente que lo publicó el año pasado en plena pandemia. En plena pandemia les quiero destacar que el doctor Maslía publicó 2 libros porque su inquietud es tan grande que no pudo parar de producir aunque estaba encerrado en las paredes de su apartamento, allí frente al puerto del buceo. Este es un libro conmemorativo de los 50 años de la prótesis de cadera utilizando el modelo St. George en Uruguay. Y trae una cantidad de información relevante sobre esa primera prótesis. El primer paciente que se operó de prótesis de cadera se operó en el Hospital de Clínicas y fue con la intervención de un cirujano alemán que le colocó las 2 prótesis simultáneamente al mismo paciente. Esto es algo que debe ser recordado porque además la rehabilitación del paciente, como ustedes ven en el postoperatorio, allí en la foto de abajo a la derecha, muestra que fue de excelente calidad. Maslía hizo una sucesión de publicaciones a lo largo de los últimos 20 años referidas al progreso de la traumatología en todo este periodo. El primer libro que lo presentó el profesor Mañé Garzón en el Congreso de Ortopedia y Traumatología hace ya muchos años, titulaba Vivencias y recuerdos de la ortopedia y la traumatología en el Uruguay a partir del 68, y justamente empezaba en las primeras operaciones realizadas en el instituto, pero como dije, fueron en el Hospital de Clínicas, que quedaba
cruzando la calle, como quien dice, del año 71, la prótesis de cadera que hizo Buchholz. En mayo del 80, el primer Kunstwerk de fémur. Esta publicación, pasaron muchos años antes que Maslía hiciera otros aportes de este tenor. Pero nos recuerda permanentemente a estos profesores que fueron personalidades que nos visitaron y que aportaron mucho al Uruguay. De izquierda a derecha, Hans Buchholz, el profesor John Charney, el primero que fue visitado por los uruguayos en Londres, y Maurice Miller. Y los referentes uruguayos, que siempre los recuerda con mucho afecto, el profesor Oscar Guglielmone, que fue quien sucedió a José Luis Vado, el maestro de los traumatólogos uruguayos, y especialmente reconocido y querido por Roberto Maslía, y el profesor adjunto Antonio Ferrari, que también acompañó toda esta historia de la prótesis de cadera y lamentablemente falleció precozmente. Aquí tiene una evolución de los distintos modelos de prótesis que se utilizaron de acuerdo a las modas que se iban introduciendo, reconociendo los beneficios de cada periodo. Todas estas ilustraciones vienen en el libro, que está muy documentado. Olvidé decirles que el libro tiene pequeñas dimensiones de 15,5 por 22 centímetros, tiene 70 páginas, con un prólogo de Antonio Barquet, el profesor Antonio Barquet, del cual nos vamos a ocupar luego. Estos son los diferentes modelos de prótesis que han ido evolucionando para mejorar la funcionalidad y admitir, en algunos casos, los recambios. Esta es la prótesis de Buchholz, a la que se refiere específicamente el libro, el modelo St. George. Y trae documentos de todo tipo, particularmente de la estadía de los uruguayos en estas clínicas alemanas, donde hicieron el aprendizaje de las técnicas y cimentaron una amistad que fue de mucho valor para la medicina uruguaya. Trae unas ilustraciones de cómo se vestían en aquella época para entrar al quirófano los visitantes, y documentos de distintos momentos donde fueron alojados en los centros. Me voy a referir a continuación a lo que en el prólogo del libro el profesor Antonio Barquet dijo, que me parece que es la esencia de lo que tengo que transmitirles. El reemplazo de la cadera, dice Barquet, es un procedimiento quirúrgico en el que la articulación es sustituida por un implante protésico, a saber, la prótesis de cadera. Esta cirugía puede efectuarse como un reemplazo total o parcial y suele indicarse para el tratamiento de la artrosis de cadera o en algunas fracturas del extremo proximal del fémur. Un reemplazo total de la articulación consiste en sustituir el acetábulo y la cabeza femoral, mientras que la hemiartroplastia solo reemplaza la cabeza femoral. El reemplazo total de cadera es actualmente una de las cirugías ortopédicas más populares y exitosas, con decenas de miles de pacientes operados anualmente en el mundo, y ha revolucionado la forma en que se trata la degeneración artrósica de dicha articulación, mejorando significativamente la calidad de vida de los pacientes. Otro tanto puede decirse del impacto del reemplazo total o parcial de la cirugía traumatológica de las fracturas del fémur proximal y eventualmente del acetábulo. Con más de 100 años de historia, es interesante analizar el progreso de esta cirugía desde sus orígenes, destacando los materiales y las técnicas que han contribuido a su desarrollo. El conocimiento de su historia contribuye a una mejor comprensión de la cirugía protésica, tales como las razones detrás de la selección de los biomateriales en ciertos grupos de pacientes, así como demostrar la importancia de investigar y analizar en forma crítica la mejor técnica quirúrgica, todo ello con el fin de mejorar los resultados buscados en la mejor asistencia de los pacientes. En nuestro país,
La introducción de las técnicas de reemplazo articular de la cadera se debe a algunos colegas que las incorporaron luego de visitas a centros del exterior y que contribuyeron a su enseñanza y difusión. El inicio de los 70 fue un periodo de enorme importancia en el desarrollo de la cirugía protésica de cadera en nuestro país. El profesor Oscar Guglielmone inició el uso de las prótesis parciales, cementadas, para las fracturas del cuello femoral. En esos años, un grupo integrado por el profesor Guglielmone y los doctores Esteban Ninvibó y Mariano Cármenes visitó el Wrightington Hospital en Wigan, donde el profesor John Charley había diseñado a mediados de los 60 la denominada Low Friction Arthroplasty, y al regreso introducirían en nuestro país este procedimiento revolucionario. Algún tiempo después, el doctor Antonio Ferrari usufructó una beca de 6 meses en dicho centro, lo que posibilitó un mayor desarrollo del mismo en nuestro país, del Banco de Prótesis inaugurado en 1973. Por su lado, el profesor agregado Maslía visitó también a principios del 72 al profesor Hans Buchholz en Hamburgo e introdujo en nuestro país las técnicas de reemplazo de cadera desarrolladas en la Endoclinic, pasando a efectuar el procedimiento en el Instituto y en el Sanatorio Larguero Vado Vázquez de esos años, en conjunto con otros colegas. Un tiempo después, el doctor Amílcar Cagnoli usufructó una beca de 6 meses en este centro de Hamburgo, contribuyendo al desarrollo de las actividades. Dice más adelante Barquet, consideramos que la historia del uso esos fueron los inicios de la cirugía protésica de cadera en el Uruguay. Los detalles y el desarrollo de la misma en nuestro país hasta los inicios del siglo XXI han sido recopilados cuidadosamente y con detalle por el doctor Roberto Maslía, encargado de la cátedra del 82 al 85, y están incluidos en las páginas de este libro. Consideramos que la historia del uso de estos procedimientos en nuestro medio debe ser conocida por las generaciones más jóvenes de los especialistas en traumatología y ortopedia, y también lo será para los que ingresen en el futuro. El conocer la historia es esencial para disponer de las bases biológicas y biomecánicas y cómo se fueron modificando las ideas y procedimientos, lo que permitirá comprender lo que hacemos diariamente y en qué grado podremos eventualmente mejorarlos. El haber sido testigo presencial y haber participado en la especialidad desde principios del 73 en forma continua hasta la actualidad, me han permitido, dice Barquet, vivir en persona los hechos que el doctor Maslía escribe en este raconto, y por ello considero que este libro es y será de enorme utilidad para cumplir con esos fines. En fin, si participar como prologuista me permitiera hacer una recomendación, ella sería que los que han seguido la senda de dedicación exhaustiva de su actividad a este tema tan importante y atrayente, se reúnan y en conjunto continúen esta historia, sigan desarrollando y mejorando el procedimiento y escriban lo ocurrido con el reemplazo articular de la cadera en el Uruguay en el curso del siglo XXI. Esto lo escribió en abril del año pasado. Bueno, a este libro inicial de Maslía, que ya les mostré antes, ahora a todo color, le siguieron otros. Este, que es un libro fundamental y que en su tiempo fue presentado en el Centro Médico del Estadio Centenario por el estimado doctor José María Ferrari Buchholz, constituye un aporte de la medicina nacional a través del fútbol. Y hay que ver, a través de la historia que relata allí Maslía, en qué medida su participación en los campeonatos mundiales de fútbol, sus viajes a distintos países le permitieron tomar contacto con los líderes de opinión en cada lugar y traer siempre a la vuelta, además de instrumental, las técnicas que empleaban esos líderes y enriquecer así el patrimonio de los ortopedistas, no solo del Uruguay, sino de América Latina, porque esos conocimientos se fueron difundiendo a través de los viajes del doctor Maslía, a través de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología. Luego de ese libro, publicó La transformación de la traumatología en el Uruguay, la incorporación de 30 nuevas técnicas quirúrgicas surgidas en ese periodo del 80 al 97.
hizo una recopilación más adelante de lo que fue el Instituto y la Cátedra de Ortopedia y Traumatología, a la que tanto apoyó y que tanto quiso, hasta que llegara al estado actual, luego de abandonar el viejo edificio construido por el arquitecto Carlos Urraco, inaugurado en 1941. También recordó Maslía los 50 años de la osteosíntesis en Uruguay y hizo este libro para tener presente a las nuevas generaciones el origen de todas estas innovaciones que cambiaron sustancialmente lo que era el desarrollo de la especialidad. Como decía el profesor Mañé Garzón, el Instituto de Traumatología, luego de Vado, había llegado a poder tratar solamente las fracturas de puño sin desplazamiento. Tal era el deterioro que tenía el instituto, no solo en lo edilicio, que tenía un gran abandono, sino también en la desorganización por el doble comando que había. Había, por un lado, el profesor de la cátedra, dependiente de la Facultad de Medicina, y por otro, el director del instituto, que hasta Vado había sido unido en una misma persona, y desde Vado en adelante se dividió en dos cabezas, y eso no siempre marchó por buena senda. Con respecto a la Central de Servicios Médicos del Banco de Seguro del Estado, también Maslía se dedicó a hacer un exhaustivo examen de lo que fue su trayectoria y todo lo que se creó en esa Central de Servicios Médicos para beneficio de la ortopedia y traumatología nacional, por todos los que se formaron en ese lugar, que era un lugar de avanzada en el tratamiento de las lesiones óseas. Hizo otro libro sobre la fijación externa, los 40 años de la fijación externa en Uruguay, con toda la historia pormenorizada de los aportes realizados por diferentes profesionales y cómo llegamos al estado actual. Hoy estas son técnicas que se emplean con gran frecuencia en la mayor parte del país. Y así llegamos a de los 50 años de la prótesis de cadera. Maslía mereció el reconocimiento del CASMU, que le dio su nombre a la Policlínica de Sayago, y acá está una imagen con el estimado doctor Pedro Coyunián y la hija del doctor Maslía en ese acto, que contó con esta asistencia de personalidades en plena pandemia, pero era un reconocimiento muy merecido, y colocaron allí la placa dando ese nombre al doctor Roberto Maslía en homenaje a un destacado médico traumatólogo con más de 40 años de intensa actividad en nuestra institución, se refiere al CASMU, con gran generosidad intelectual, realizando una importante serie de aportes a la historia de la medicina nacional. Esto fue en septiembre del año pasado. Y así llegamos al final, agradeciéndole, muchas gracias, don Roberto, por tan destacado esfuerzo, y que sigan las producciones. Muchas gracias, presidente. Agradecemos al doctor Antonio Turnes por su contribución valiosa para la historia de la medicina, con este recuerdo emotivo sobre la vida del doctor Maslía y esta presentación ilustrada, detallada y rica sobre su obra. El doctor Maslía, que dedicó su vida desde su graduación en medicina a la ortopedia y la traumatología, y que la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina tiene la felicidad de contar con su presencia en prácticamente todas las reuniones. Ha participado en forma constante, enriqueciéndonos, y ya con sus 95 años no tenemos más que felicitarlos y pedir un aplauso para él por su vida y su obra. Siempre muchas gracias al doctor Antonio Turnes por sus contribuciones siempre tan detalladas, valiosas. Muchas gracias. Salud, doctor Roberto Maslía Galante. En 2 semanas vamos a tener ese acontecimiento para nuestra pequeña comunidad de historiadores de la medicina. Creo que no hay error en pensar que es el miembro largamente más longevo que ha tenido la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina. Mirando para atrás, me gustaría
recordar, no lo logro descifrar, en qué año se integró el doctor Roberto Maslía a la sociedad, tal vez él lo tenga presente. Después de haber escuchado a mi querido Antonio, ¿a alguno de ustedes se le ocurre que yo puedo decir algo? Realmente hizo toda una biografía, pero le contesto a Ignacio Gil de que me vinculé a la Sociedad de Historia de la Medicina en el 2005. Hasta ese momento, desgraciadamente, no había tenido la información suficiente. Pero en el 2005, cuando Antonio y Fernando Mañé iban a publicar el libro de personalidades de la medicina, ahí me pidieron que escribiera sobre la historia del doctor Pedro Víctor Pedemonte. Y a partir de ese momento, después de escribir lo que fue Pedemonte para el Uruguay, pasé a formar parte de la Sociedad de Historia de la Medicina. Y yo le tengo que decir que gracias a la historia de la medicina, gracias a todos los que la integraron, gracias a Fernando Mañé, a Antonio Turne, y gracias a todos, dejé de ser médico jubilado, viejo jubilado, para pasar a ser médico de la Sociedad de Historia de la Medicina, lo que me permitió transformarme. Puedo decir que soy el más agradecido a la Sociedad de Historia de la Medicina. Y eso fue gracias a Antonio, a Fernando y a todos los demás que formaron parte. De manera que haber escuchado esta biografía que hizo Antonio, realmente lo único que le tengo que decir es que si estoy acá hoy, es gracias a Historia de la Medicina. Muchas gracias a todos. Aida. ¿Sí? Permiso. Sí. Me voy a salir un poco del marco. Voy a contar un secretito, pero agradable. Yo sé que Roberto está esperando que yo lo diga, ¿o no? Robertito, un abrazo. Con Roberto estamos, él está escribiendo un libro que se llama ¿Qué hace un médico después de jubilado? Y tengo el honor que me ofreció hacer el prólogo y como yo cursé el posgrado en medicina laboral y la prueba para me recibí, y en la tesis final la hice sobre las jubilaciones y la incidencia de las jubilaciones en la vida de las personas y todas esas cosas. El doctor Parodi, Hernán Parodi, me enseñó mucho sobre este tema. Y Roberto se le ocurrió invitarme y hace meses estamos trabajando en eso. De paso, Roberto, te aviso que el viernes de mañana voy por tu casa, ya casi finalizando el prólogo. Y bueno, ese es el secreto, que Roberto no terminó acá la labor y el aporte humanístico, científico, técnico, y yo creo que más que nada espiritual a la sociedad. Y vamos a tener el gusto de lanzar el libro a través de la Sociedad Uruguaya de Médicos Escritores en un acto público, creo yo que va a ser por ahí, por el mes de junio, por el 29 de junio, por ahí. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias por el aporte, estimado Pedro. Doctor Euclides Silva, ¿quiere decir algo? Lo conocí cuando era practicante interno en el Instituto de Traumatología en el año 50, 51, y no paramos de mantener la amistad hasta ahora. Un recuerdo además para su querida esposa, que mantuvo un largo matrimonio, la profesora La Teulade. Esa fue la compañera ideal que tuvo Roberto durante tan prolongado tiempo. Ella era profesora de la cátedra de fisiatría de la Facultad de Medicina. Pero con Roberto trabajamos juntos en el Departamento de Afecciones Neuromusculares
del Instituto de Neurología que presidía el doctor de Féminis. Hacía el aporte de la parte traumatológica y ortopédica. Hay un libro publicado por él en el cual tenemos trabajos complementarios. Suerte, don Roberto. Era compañero de generación de Mañé, de Boni y de Praderi, todos miembros de esta sociedad. Solamente un recuerdo para la estimada doctora Zulema Lateulade, que fue la compañera de vida de Maslía y que lo impulsó y lo acompañó en muchos de esos viajes con los que trajeron juntos tantas novedades técnicas al Uruguay. Pero quiero recordar que además, mucho antes de ser miembro de la sociedad, el doctor Maslía se ocupaba de cimentar fuertemente la historia, porque el primer caso de trasplante de fémur que hubo en el mundo lo hicieron allá por el año 51 el doctor Pedro Víctor Pedemonte y el doctor Rafael García Capurro en el Hospital Británico, mediante una extracción de una persona accidentada. Reemplazaron el fémur entero de un joven del interior que tenía 20 y pocos años y que lo tenía afectado por hidatidosis ósea, que era lo mismo que la destrucción total del órgano. Bueno, Maslía se ocupó del seguimiento de ese paciente y más de 40 años después dio noticia de que el paciente estaba saludable y seguía trabajando en el campo. Eso es un hito de la medicina uruguaya y también del reconocimiento mundial del primer trasplante entero de fémur que se hizo en el planeta. Bueno, un abrazo para el doctor Maslía y el agradecimiento por sus múltiples contribuciones antes y después de ser miembro de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina. Muchas gracias, doctor Turner, nuevamente. Pasamos al tema central. En el tema central tenemos la participación de Roberto Elizalde, desde Buenos Aires, que presentará Cartas de familia de un viejo médico. Elizalde es historiador, vicepresidente de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, autor de numerosos trabajos de investigación y artículos, y en Uruguay es miembro del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay y de la Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial. Dejo la palabra para Roberto Elizalde. Bueno, muchas gracias, presidenta y amigos todos. Esto que voy a comentarles hoy es un trabajo que indudablemente no llegó a Montevideo y que se publicó en el año 97, o sea que ya tiene 25 años casi de publicado en una revista del Instituto Histórico Municipal de San Isidro. Todo vino a cuento porque en 1971, hace 51 años, el doctor Carlos Enrique de Lezica, bisnieto de Francisco Javier Muñiz, me ofreció algunos documentos de su ilustre antepasado, de ese sabio, que obraban en su archivo. Ellos me sirvieron para preparar una conferencia que di en aquella ocasión. Más adelante, en 1995, en el Instituto Argentino de Historia Militar, en la sesión de homenaje a Muñiz, leí un trabajo sobre este médico que trabajó en distintos lugares dentro del ejército, porque estuvo en la campaña del Brasil, después de alguna manera estuvo ligado porque fue médico de policía, un hombre que descubrió los fósiles, que estuvo en Luján, o sea, y que cuando tenía apenas 11 años y pico, en julio de 1807, combatió contra los británicos que atacaron Buenos Aires en ese momento. Estas cartas se refieren a la campaña de Pavón y están destinadas a su yerno, Enrique de Lezica. Enrique de Lezica era el nieto de Mariquita Sánchez de Thompson. Para darles una idea del personaje, había nacido en 1834, educado en el Colegio Republicano Federal. Hay un hermoso retrato de él hecho por Montvoisin y también otro por Mauricio Ruyendas. Desde joven se dedicó al comercio. Su abuela Mariquita, desde Montevideo, no dejaba de darle consejos. Cuando se enteró que iba a entrar a trabajar
o que había decidido independizarse y ser comerciante, le dice: ay, hijo, si vas a empezar a girar tú solo, que Dios te proteja. Mira bien con quién te asocias. Y después un gran tino y prudencia sobre todo para formarte opinión. Mucho cuidado en los negocios en que te mezcles, que otros pillos no traten de especular con tu candor. Mira bien lo que haces, hijo mío. Hasta aquí todos te quieren y te aprecian, y no pierdas esto. Poco después la abuela volvía a insistirle en esos consejos. Mejor es pecar de moderación que de guaranguería, que no sé si esta palabra está en el diccionario, pero es la más comprensible. Como ven, era una señora mariquita de avanzada, ¿no? Así, hijo mío, tu orgullo, tú eres mi orgullo, y mira lo que haces. Y ya que los hijos no me hacen caso, a ver si los nietos me lo hacen. Bueno, todas estas cartas personales de ella, ¿no es cierto?, resultan muy interesantes hacia su nieto. Cuando empezó la guerra entre el Estado de Buenos Aires y el resto de la Confederación, el doctor Muñiz ya estaba retirado. Esto es 1859, era un hombre de 63 años. Y nunca dudó en ofrecer sus servicios como médico. Le dirigió a Mitre esta carta, que la conserva el archivo Lezica, ¿no? Buenos Aires, 30 de mayo de 1859. Señor general don Bartolomé Mitre. Señor general, desde que el gobierno resolvió formar un ejército, tuve la idea de ofrecerle mis servicios personales, reconociéndome incapaz de ser soldado. Si algo pudo retraerme hasta este momento, fue el recelo que mi presentación no privara tal vez a un profesor joven del puesto a que aspirara, o para abrirse una carrera, o para conquistar un laurel que le recomendara con su patria y su gobierno. Pero hoy que las plazas superiores del cuerpo quirúrgico del ejército están absolutamente servidas, puedo libre y decentemente decir al señor general que si algún vacío supernumerario existe al presente o apareciera en lo sucesivo en aquel cuerpo, pronto estoy a llenarlo tan cumplidamente como me sea posible. Yo no pretendo emolumentos, rango ni preeminencia, señor general. En el cuerpo de cirugía no necesito ni deseo distinciones que supe adquirir cuando joven, sirviendo siempre con espontaneidad. Y de los primeros con el inmortal general Lavalle en la frontera, en el glorioso ejército republicano en su campaña al Brasil, y hasta el 49, haciéndome con 24 años de servicios indiscontinuados en campaña, el más antiguo cirujano militar del ejército del Estado, sin que me considere por eso ni el más digno ni el de más mérito de los que en la actualidad y antes le sirvieron. Mi consagración es la obra del patriotismo más puro y desinteresado, señor general. Ella nace del deseo de auxiliar a esa briosa y entusiasta juventud guerrera, que me recuerda a aquella otra, mi contemporánea, que produjo y que tan brillantemente ilustró los bellos días de la patria. Es, señor general, por cerrar las heridas que el plomo enemigo les abriera, o tal vez a alguno de mis queridos hijos. Es también por cicatrizar la de nuestros mismos contrarios, si el caso llegara, que rejuvenezco en la vejez, que abandonaría el hogar y mis honorables destinos, algunos de ellos conferidos 33 años por el ilustre Rivadavia, en premio a mi escasa capacidad y por mis servicios en aquel bravo y memorable ejército. Es por todo eso y por nada más que los ofrezco al presente y que me propongo arrostrar, como otras veces, los sinsabores de las campañas, sus eventualidades y peligros. Quedo a las órdenes del señor general, beso respetuosamente su mano, Francisco Javier Muñiz. Es una carta que realmente condensa de algún modo la vida de un médico y que cuando se publicaron fueron totalmente inéditas porque no se conocían.
Muñiz se trasladó a San Nicolás de los Arroyos, donde se encontraba acampado el ejército. 63 años había pasado desde su nacimiento en el Pago de la Costa. Conocía perfectamente las incomodidades y las molestias que le deparaban, por experiencia vivida en las campañas. Sin embargo, primaba en él el patriotismo más puro y desinteresado. A pesar de manifestar su incapacidad para ser soldado, tenía formación castrense, adquirida en muchas campañas. Sarmiento, en la biografía que le dedicó, expresa acertadamente que los médicos militares son en verdad parte del Estado Mayor y exponen su vida a la par del último soldado, sufriendo en los hospitales de sangre un terrible recargo de servicios. Y con respecto a Muñiz, especialmente anota: la serie de sus nombramientos de cirujano de varios cuerpos en campaña lo constituyen militar por los hábitos contraídos y por la frecuencia de aquellos que se sienten dominados por el espíritu y las tradiciones militares. Según la primera de las cartas, enviadas por Muñiz y fechada en San Nicolás el 12 de julio, a la que le hizo agregados, lo acompañaba su hijo Ramón y el doctor Santiago La Rosa. Santiago La Rosa fue un médico muy importante. Se doctoró en 1860 con una tesis sobre el mal de Bright. Lo acompañó a Muñiz en la campaña de Cepeda, mereciendo el elogio de Mitre en el parte de batalla. Se distinguió en la guerra del Paraguay y actuó con denuedo en las epidemias de cólera, y en ocasión de la fiebre amarilla de 1871 le cupo diagnosticar esos primeros casos en el barrio de San Telmo, desempeñándose como jefe médico de la ciudad, por lo que obtuvo la medalla al reconocimiento. Fue profesor de anatomía de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, siendo elegido decano, cargo de que declinó por haber decidido radicarse en Francia. Presidió la Academia de Medicina y falleció en París en 1894. La llegada de las cartas para estos médicos y para la gente se convertía en una fiesta. En las mismas no solo se tenían noticias de seres queridos, sino también que muchas veces eran acompañadas por el envío de encomiendas, con ropa, libros, papeles para escribir, tinta o manjares no habituales, como anota sobre las perdices escabechadas que le habían enviado desde su casa. La vida no era fácil, no había demasiadas comodidades, escaseaba la vajilla y otros elementos, pero Muñiz manifestaba estar contentísimo de mi pobreza, porque otros lo están mucho más. Por tener una mesa en que escribir y otra en que comer, se consideraba este médico un príncipe, reconociendo que muchas cosas de la vida son superfluas. Entre las noticias que enviaba se encontraba la sublevación de un barco de la escuadra porteña, el general Pinto, mencionado en muchos casos como Pintos. La nave estaba merodeando las costas del Paraná al mando del coronel Susini, y en él viajaba el jefe de la escuadra, coronel Muratoglu. Según la carta de Muñiz, se produjo ese motín después del almuerzo. Lo cierto es que las noticias fueron contradictorias. El contramaestre estaba implicado. Muñiz dijo: aquellas bárbaras gentes han celebrado la infamia y la traición como una victoria ilustre. El 30 de julio Muñiz volvió a escribir con seguridad por noticias recibidas y lamentaba no estar en el día del santo de su hija Carmen, el 16 de julio. Y agrega que el patriotismo es moneda que no está en uso. O sea que cuando decimos que ahora, vemos que esto también hace exactamente 160 años se opinaba lo mismo. La llegada del general Mitre a San Nicolás merece también comentarios de él. El ejército estaba mal montado, no había pastos. Prueba de ello es que para recibir al general debió recorrer más de una legua, dice, en un caballo que se caía muerto de flaco y de reín, agregando que eso era lo común. Al día siguiente se celebró un baile en el teatro en honor de Mitre, y don Carlos de Lezica agregó de su puño y letra en la copia de la carta que me entregó este comentario: al general Mitre le gustaban siempre los bailes y los araos. Me contaron los jesuitas del Salvador que cuando lo invitaron al salón de actos del colegio, que es el mismo de hoy, 1971,
saludando al padre rector que lo esperaba a la entrada, lo que se le ocurrió como ponderación a ese lugar fue decirle al sacerdote: ¡qué lindo recinto para dar un baile! Muchas gracias le hizo a los reverendos Jordán, Aguilar y otros. El 24 de septiembre el ejército se encontraba en Cepeda. Desde allí vuelve Muñiz a escribirle a su yerno, luego de alegrarse por haberse encontrado un discurso que creía extraviado, porque hace algunos comentarios sobre la conducta de un señor Trelles, le pide que si lo ve le presente sus disculpas, analiza la situación del ejército, o sea, tiene una serie de informaciones y además narra la realidad de lo que le pasaba a él, ¿no es cierto? Y les dice a la familia para que se queden tranquilos. Pueden tranquilizarse. La guerra no mata a todos. Y los médicos estamos, como dicen vulgarmente, curados hasta para las balas. Sin embargo, anota a su yerno que le había rogado tomara precauciones. Yo no puedo cuidarme el día de la batalla aunque lo quisiera. Mi puesto es la línea y en todas partes donde haya sangre. Así fue en Ituzaingó, donde todavía no era el primero en responsabilidad como soy. No tengo cómo evadir el compromiso. En él está mi honor y mi deber, y es necesario llenar mis funciones debidamente. No hay remedio. Tengo dispuesta la ambulancia central y colocaré en ella a los jóvenes que considero más débiles y cuyas familias, al menos la de uno, quiero que tengan hasta ese arduo momento una prueba de lo que valen y pueden los sentimientos nobles y caballerescos. Yo seguiré mi destino, seguro que los ruegos de mis venerables padres en el cielo me han de salvar de todo riesgo, dándome la fortaleza necesaria para cumplir con mis hermanos heridos. Quisiera decirlo con convicción, pero desgraciadamente no la tengo. Heridos en nombre de la patria y de la libertad. No se equivocaba. Su fervor humanitario para atender a los caídos con la menor dilación del tiempo posible lo llevó al campo de Cepeda, mientras atendía a las víctimas cayendo prisionero de las fuerzas de Urquiza. En el parte que elevó al ministro de Guerra y Marina, Mitre asentó. Los cuerpos se ocuparon de recoger a sus heridos, a quienes los cirujanos, don Leopoldo Montes de Oca, don Santiago La Rosa, don Capaulicán Molina y don Manuel Flugerto, asistidos por el practicante Modesto Leiva, dieron sobre el campo de batalla el alivio que era posible en aquellas desgraciadas circunstancias, teniendo el sentimiento de que faltara a su cabeza el cirujano principal, doctor don Francisco Javier Muñiz, que se ha distinguido por su contracción e inteligencia en la dirección de los hospitales y que quedó prisionero y herido, luego de haber sido el que prodigó su cuidado a los prisioneros heridos. Instalado en 1862 en Mercedes, pasando una temporada de descanso, volvió a escribirle a su yerno. Acusaba recibo de un cajón de vino y un gran alfajor que le había hecho quedar bien en dos partes. A continuación le manifiesta que recuerda a sus nietos, a los que apodaba Mono Chiquito, especialmente a Faustinito. Este había nacido el 14 de septiembre de 1860. Le daba algunos consejos sobre las crianzas de los niños y a fin de no darle celos al mayor sobre cómo se debían tratarse. Luego le pedía si un oftalmoscopio no pasaba los 20 francos o algo aproximado, se lo encargara a Prelig. Juan Bautista Prelig era un comerciante francés que contrataban habitualmente las familias porteñas para importar diversos artículos desde el exterior. Por entonces se encontraba radicado en París, desde donde mantenía constante correspondencia con Mariquita Sánchez y sus hijos. Visitaba frecuentemente a Mandeville y cumplía puntualmente con los frecuentes encargos de sus amigos. La última carta está fechada en Corrientes el 5 de agosto de 1868. Ahí, en esa carta, le dice a Enrique de Lezica: está en mi poder la infausta suya del 29. Agradezco la cordura y el dictado y la prudencia de sus breves conceptos. Le avisaba que había muerto su mujer. Estoy profundamente dolorido.
pero la religión que resigna al cristiano en las tribulaciones y la filosofía que le hace conocer el polvo que nos da forma y la esencia vaporosa que nos anima, mitigan en parte mi pena. Sí, querido Enrique, siento en el alma la pérdida de mi compañera de 40 años. Qué mujer, qué compañera, qué madre. Pero mis creencias consuelan mi espíritu y evitan que del todo se anonade. Veo en el cielo el asiento de la inefable gloria para la mujer justa, que no hizo más que el bien sobre la tierra que cumplir con los divinos preceptos. Que más durante la vida, que más después de la muerte. Que mi Carmen con más espíritu, conforme a Mercedes y Adelaida. A Ramón le hago mis encargos y a usted nada tiene que decirle, su amigo Francisco Javier Muñiz. Digamos de paso que Francisco Javier Muñiz, en la guerra del Paraguay, su hijo fue herido de muerte, no pudo hacer nada, no se lo podía trasladar. Según la tradición familiar, le dejó un revólver para que, de alguna manera, ante las fieras o las que podían estar, tuviese algo con que defenderse. O quizás para poner fin a su vida, y se retiró tremendamente dolorido. Pero volvió a estar en acción cuando la epidemia de fiebre amarilla, epidemia durante la que murió en 1871. O sea que un poco después, un año después de ese sesquicentenario, volvemos a rendirle homenaje a una figura más que importante en la medicina argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Elizalde, por su interesante presentación, que nos lleva a un mundo diferente, bastante diferente al de la realidad de la mayoría de nosotros, los aspectos profesionales y humanos de un médico en otra realidad. Agradecido por la comunicación del doctor Elizalde, rioplatense, vamos a decir. Cuando yo fui estudiando la figura del cirujano Vasco Navarro Cayetano Garbizo en mi estadía de posgrado, vamos a decir, de estudios doctorales en España, fui aprendiendo ya gracias a la biografía también de nuestro maestro Mañé. Y en ese momento, como Cayetano Garbizo había ejercido en Montevideo entre 1836 y 1840, y luego pasó a ejercer a Buenos Aires, y de Buenos Aires el círculo más cercano de Rosas lo mandó a ejercer a San Juan, y luego tuvo que ir a ejercer a Mendoza para asistir al fraile Aldao, al gobernador. En ese proceso de estudio traté de comparar la personalidad, la formación de Vilardebó, de nuestro Teodoro Vilardebó, de Garbizo, Vilardebó médico cirujano, Garbizo cirujano que adquiere título de médico también en Montevideo cuando revalida su título de cirujano, su título de Barcelona, también le otorgan el título de profesor de medicina y cirugía, es decir, que podía profesar ambas, porque tenía estudios en dos colegios de medicina y cirugía, aunque su titulación tanto en Pamplona como en Barcelona era la de cirujano. Vilardebó ya sabemos que tenía los dos títulos de la Facultad de Medicina de París. Y entonces aparece ante mí la figura, para entender la figura de Francisco Javier Muñiz. Entonces, después siempre lo he tenido muy presente, tratando de comparar las trayectorias para entender la vida profesional y la mentalidad científica de estos individuos. A Garbizo ya lo saco de la Troya. Garbizo no era un hombre de mentalidad ni de formación científica, era un cirujano
práctico eminentemente, y a pesar de haber actuado en la primera guerra carlista, no llegó a ser un cirujano militar. Fue un cirujano general que ejerció la cirugía ocular y toda la cirugía posible, también la de vanguardia. Pero también con Garbizo aprendí que estos cirujanos, y fue el caso que descubrí de Muniz en Zaragoza, se presentaban con sus trabajos publicados a las academias de medicina españolas para ir obteniendo un currículum mejorado y poder mostrarse ante sus colegas locales y poder moverse también ante las autoridades sanitarias como con un currículum que integrar las academias, aunque más no fuera como miembros corresponsales, mejoraba esa currícula. Entonces, la comparación interesante es entre Vilardebó y Muniz. Los dos tienen esa mentalidad ilustrada que también impregnó al romanticismo como espíritu de época, de las primeras décadas del siglo XIX, y son investigadores, los dos son estudiosos de los fósiles, encuentran y estudian, porque eso es una oportunidad de relacionamiento científico con Europa. Pero la diferencia entre Vilardebó y Muniz es que Muniz, bien adaptado a su medio y con gran espíritu de servicio público, Vilardebó probablemente eso no lo pudo consumar mejor, a pesar de que fue nuestro primer gran ministro de salud pública, porque era la cabeza, la mentalidad vanguardista del Consejo de Higiene Pública. Vilardebó no pudo desarrollarse como cirujano, o no quiso probablemente, y Muniz sí. Y quería resaltar que en las cartas que nos fue ilustrando el doctor Elizalde, se ve que siempre en los documentos se refieren a él como un cirujano que crece como personalidad, como servidor, pero fundamentalmente es entendido como un cirujano. Sarmiento, a pesar de que era casi de la misma edad, pero con su evolución de hombre de gran jerarquía intelectual, puede decir que era médico. Yo no recuerdo si Muniz llegó a adquirir titulación de médico en Buenos Aires. Es posible que sí, que él logró adquirir esa titulación. Eran todo, pero fundamentalmente Muniz era un cirujano. Y los dos, como Vilardebó, tienen esa impronta de espíritus ilustrados, tratando de practicar la ciencia de vanguardia, la biología de su momento en el campo de la paleontología. Es decir, que también es un ejemplo, Vilardebó y Garbizo, de que tenemos que estudiar o tratar de siempre estudiar, encontrar algún profesional. Si estudiamos uno de Montevideo o Uruguay, estudiar uno de Buenos Aires, porque esa primera mitad del siglo XIX es como una tierra muy común, a pesar de las diferencias circunstanciales de que Buenos Aires tuvo academia, intentó tener facultad de medicina, pero no se logra una diferenciación como la que sí va a pasar en la segunda mitad del siglo XIX, y que siempre Buenos Aires, Argentina, logra procesos institucionalizados 10, 15 años antes que los nuestros. Quería aportar eso como concepción general. Ingresó en el Instituto Médico Militar dirigido por Cosme Argerich, el que fue creado indudablemente por las circunstancias del momento, dada la iniciación de las campañas militares comenzadas por el gobierno nacido después de la Revolución, porque necesitaban médicos y cirujanos en sanidad militar. La institución comenzó a funcionar en 1814. En 1815 cursaba medicina y cirugía, junto a Miguel Rivera, Pedro Martínez, Francisco Almeida,
Celedonio Fuentes, Agustín Fabre, Victoriano Sánchez, Benito San Martín, José María Fonseca y Diego Sánchez. Suprimido en diciembre de 1821, las funciones de docentes que cumplía pasaron a la órbita del Departamento de Medicina de la Universidad que acababa de fundarse. Y con la creación de la Academia de Medicina, si bien es muy breve el primer tiempo de la Academia, dura 2 años, ahí es cuando Muñiz se gradúa en 1824. Ese es el dato exacto y además ejercía el periodismo y demás. Y con respecto a Garbizo, es un personaje interesante porque el cuñado de Rosas, que era médico, Manuel Rivera, no lo trata demasiado bien en su viaje que hace enviado por don Juan Manuel a Mendoza, y es un personaje prácticamente desconocido y no tratado, así que... Si me permite, Presidenta. Sí, doctor Túnez. No, agradecerle al doctor Lizalde por la magnífica presentación que nos trajo de este doctor Muñiz, que es Muñiz con ñ, que es un apellido de estirpe gallega. Tiene varias similitudes con Vilar de Bo, con nuestro Teodoro Miguel Vilar de Bo, como dijo el doctor Juan Ignacio Gil. Entre otras, que tuvo la afición por la paleontología y describió varios especímenes que luego coleccionó y publicó Domingo Faustino Sarmiento más adelante. Pero además tuvo una muerte en común con Vilar de Bo. También falleció de fiebre amarilla. Un detalle, Vilar de Bo fue una de las víctimas de la epidemia de 1857 y Muñiz falleció en el año 71 con la epidemia que está referida en el cuadro de Blanes, la fiebre amarilla en Buenos Aires, que todo el mundo conoce y que está en el Museo Nacional de Artes Visuales. Por otra parte, Francisco Javier Muñiz da nombre al hospital más importante de enfermedades infecciosas de la capital federal, el Hospital Muñiz, que es un hospital de referencia y que tuvo mucho que ver en el inicio de la pandemia en la vecina orilla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Túnez, por haber recordado el Hospital Muñiz. Bueno, nuevamente agradecer la magnífica presentación tanto del doctor Túnez como del licenciado Elizalde. Y terminamos entonces la reunión. Saludo a todos los compañeros presentes en la sesión de hoy. Y muchas gracias a todos y hasta la próxima reunión. Recordándoles que es probable que en junio tengamos la reunión mixta. Un abrazo a todos y una buena semana. Y un beso especial para el doctor Maslía. Para el doctor Maslía. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Elizalde. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Estaremos en contacto. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Gracias.